Buenas, continuamos con el video número 4 de la unidad 0 de primero medio. Interpretar la información de un gráfico, ¿sí? Como podemos observar aquí en el ejercicio 1, nos piden interpretar el gráfico escribiendo B o F según corresponde sea verdadero o falso, ¿sí? Justificando la falsa. Ahora, ¿qué tipo de gráfico tenemos acá? Tenemos un gráfico de barras, ¿ya? Donde si observamos el título del gráfico, cantidad de personas hospedadas en un hotel. Y lo otro que también tenemos que observar es el que me indica en el eje horizontal y que me indica en el eje vertical. En el eje horizontal, los meses, ¿sí? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en el eje vertical, la cantidad de hospedados, ¿sí? La frecuencia, que, con que frecuencia o cantidad de hospedados que hubo por mes, ¿ya? Ahora bien, me pregunta, ¿sí? O la afirmación me dice, hubo menos hospedados en octubre que en julio. Entonces observamos los meses de octubre y julio, ¿cuál fue la frecuencia absoluta o cantidad de personas hospedadas? Julio 120, su frecuencia absoluta. Y octubre 120, es decir, que tiene la misma frecuencia absoluta, por lo tanto son iguales, ¿sí? En consecuencia, la, la, la A sería falsa, ¿ya? Esa afirmación es falsa. Ahora vamos con la afirmación B. Diciembre tuvo mayor cantidad de hospedados. ¿Sí? Observamos la barra de diciembre y vemos que es la más alta. ¿Sí? Tiene una frecuencia absoluta de 150. Es decir, que ese mes hubo 150 hospedados. Entonces la afirmación es verdadera. Vamos con la opción C. El mes en que menos personas se hospedaron fue agosto. Observamos agosto y comparamos con el resto, ¿sí? Y vemos que es la más baja de todas, por lo cual es verdadera, ¿ya? Y en ese mes, eh, tuvo una frecuencia absoluta de 100, ¿ya? Entonces, esa esas afirmaciones verdaderas, la C. Vamos con la D. La mayor diferencia entre la cantidad de hospedados se da en el mes de agosto y septiembre. La mayor diferencia entre la cantidad de hospedados. Entonces, observamos agosto y septiembre, la mayor diferencia. Entonces, vemos que en agosto la frecuencia absoluta es de 100, la de septiembre de 130. La diferencia entre ellos dos, 130 menos 100, es 30, ¿ya? Pero si observamos más hacia la derecha en el gráfico, entre noviembre y diciembre, vemos que aquí hay una... eh, eso es lo práctico de estos gráficos, que podemos ver esos detalles a simple vista. Y vemos que diciembre tiene una frecuencia absoluta de 150 y noviembre tiene una frecuencia de 110. Entonces, 150 menos 110, 40 es la diferencia entre estos dos meses. Y es mayor que la que nos dice en la afirmación, es decir, entre agosto y septiembre. Por lo cual, esa afirmación D es falsa, ¿ya? Y si observamos la afirmación E, dice, en noviembre disminuyó en 20 la cantidad de hospedados respecto a septiembre. Entonces, noviembre y septiembre disminuyó en 20. Entonces, en septiembre fue de 130, ¿ya? Y disminuyó en noviembre, fue de 110. Si calculamos la diferencia entre ellos dos, 130 menos 110, 20. Entonces corresponde con el valor que está planteado aquí en la afirmación, por lo cual es verdadero. Continuando con el ejercicio 2, analiza el gráfico y responde. Igualmente es un gráfico de barra, ¿sí? Observando el título del gráfico, venta de colaciones en una semana, ¿sí? Eh, y la información que tenemos en el eje horizontal son los días de la semana, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y en el eje vertical las colaciones vendidas. Entonces me preguntan qué día de la semana hay una mayor venta de colaciones. Simplemente observamos y por qué puedes interpretar esto. Observamos cuál es la barra más alta, ¿ya? Y vemos que es viernes.
Entonces, el día viernes hubo una frecuencia absoluta de aproximadamente 32. Es decir, ese día se vendieron 32 colaciones, ¿ya? Entonces sería la respuesta de la pregunta A. La pregunta B, ¿entre qué días se vendieron más de 20 colaciones? Entonces, ¿entre qué días se vendieron más de 20 colaciones? Y observamos que entre martes se vendieron más de 20 colaciones. Entonces, vamos, aquí comparamos las alturas de todas las barras, ¿sí? Y vemos si superan las 20 colaciones vendidas en un día. Y observamos que el lunes tuvo una frecuencia absoluta de 22, el martes de 30 también superó las 20 colaciones, el miércoles de 21 también superó las 20 colaciones, el jueves está por abajo de 16 colaciones y el viernes de 32 colaciones está por encima. Entonces, los días que se vendieron más de 20 colaciones fueron los días lunes, martes, miércoles y viernes, ya que el jueves no se pudo hacer esa venta que dicen allí. En la pregunta C, ¿en qué día se produce la mayor disminución de las ventas? Entonces, ¿en qué día se produce la mayor disminución de las ventas? ¿Sí? ¿En qué días? Entonces, la disminución de ventas estuvo entre martes, miércoles y jueves, ¿sí? Porque de lunes a martes fue un aumento de ventas y de jueves a viernes también hubo un aumento. Entonces, vamos a comparar entre martes y miércoles. El martes 30 y el miércoles 21. 30 menos 21, 9. ¿Sí? Fue la diferencia, ¿sí? En disminución. Y entre miércoles 21 y jueves 16, 21 menos 16, 5. Entonces vemos que fue entre martes y miércoles donde se produce la mayor disminución de ventas de 9. Es decir, de, de 30 que se había vendido el martes, cayeron las ventas a 21 el día miércoles, ¿sí? Continuamos con el ejercicio 3 de este tercer video, de este, perdón, cuarto video, ¿sí? De la unidad 0 de primero medio. Entonces el ejercicio 3 dice, analiza el gráfico y responde. El gráfico muestra la información obtenida a través de una encuesta aplicada a 40 personas acerca de la fruta que más consumen. Entonces, el tipo de gráfico es un gráfico circular, ¿sí? Frutas consumidas por 40 personas. Ahora bien, el gráfico circular pues está dividido en una serie de sectores circulares para la cual pues tiene los datos de la variable, es decir, la variable sería la fruta que más consumen, ¿sí? La fruta consumida. Y los datos serían manzana, plátano, naranja y pera. Y me dan unos porcentajes. Entonces, en la primera pregunta me dice completa la tabla. Pero entonces me dicen que manzana, la fruta manzana, los números de personas que la consumen son 2. El plátano, la naranja y la pera no tengo información, pero tengo los porcentajes, ¿ya? Entonces, con estos porcentajes es muy sencillo eh, hacerlo. Se puede hacer por regla de 3 o simplemente transformando el porcentaje en su equivalente proporción o fracción y multiplicar ese valor por las frutas totales que hay y sacamos la cantidad de cada una de ellas que corresponda. Entonces es más sencillo por ahí, voy a hacerlo por ahí. Igual ustedes comprueban por regla de 3. Entonces supongamos plátano, ¿sí? Entonces, eh, eh, 20% de las personas consumen plátano. Ahora, ¿qué cantidad de frutas consumidas son? ¿Qué cantidad de plátanos son? Entonces sería ese 20% lo transformamos en su equivalente en proporción. Sería 20 es a 100, ¿ya? Así, 20 es a 100. 20% es 20 dividido en 100.
¿Qué hacemos con ese valor? Entonces llegamos y el total de frutas consumidas son 40. Ahora, el 20% de 40 sería sencillo multiplicar 40 por 20 dividido en 100. O sea, 40 por el 20%. ¿Sí? El 20% de 40. Ahora, 40 por el numerador. 40 por 20. 4 por 2, 8. Le agregamos los dos ceros. ¿Ya? Dividido entre 100. Y sería 800 entre 100. ¿Sí? Y 800 entre 100 es a 8. ¿Ya? Vean, sencillo. 8 plátanos. El 20%, ¿sí?, del total de 40 es 8. Ahora vamos con los números de personas que consumen naranja. Entonces vamos a pegar acá. Este orden de ecuación es para ahorrar tiempo en el video. Ok, entonces naranja lo consume el 25% de las personas. Vamos, ¿cuántas personas son? Entonces 25 personas, ¿sí? 25%, su equivalente sería ¿quién? 25 dividido en 100. Dividido en 100. ¿Ya? Ahora, 40 yo lo voy a multiplicar por el porcentaje. 40 por el 25%. O sea, 40 por 25 dividido entre 100. Y 40 por 25 es igual a 1000. Dividido entre 100. ¿Ya? Y 1000 entre 100, ¿sí? Simplificamos los ceros, dos ceros arriba y dos ceros abajo. Eso equivale a 10. Entonces vea, el 25% de naranja de la cantidad de fruta. ¿Cuántas naranjas? 10. 10 naranjas. Ahora, igual vamos a hacer con las peras. Entonces, para las peras, el 50% en su, ¿sí? ¿Cuál es su fracción equivalente para ese porcentaje? 50%. ¿Sí? La proporción sería 50 es a 100. 50 dividido en 100. Ahora, ese valor yo lo voy a multiplicar, ¿sí?, por 40. Es decir, 40 por 50%. 40 por 50 dividido entre 100. ¿Qué hacemos? El 40 lo multiplicamos por el numerador. 40 por 50. 4 por 5, 20. Y le agregamos los dos ceros. ¿Sí? 2000. 2000 en el numerador y 100 en el denominador. 2000 entre 100 es 20. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la cantidad de los números de personas, pues, que consumen para cada uno de esos tipos de frutas. ¿Ya? Entonces manzana 2, plátano 8, naranja 10 y pera 20. En total deben haber 40 personas. ¿Ya? Entonces vamos a sumar, a ver. 2 y 8, 10. Más 10, 20. Y 20, 40. Aquí están las 40 personas que consumieron. Ahora vamos a seguir resolviendo las preguntas. ¿Qué tipo de variables se está estudiando? Ahora vemos cuál es la variable que se está estudiando. ¿Sí? La fruta consumida. Ahora, para esa variable, ¿cuáles son los datos? Manzana, plátano, naranja y pera. Ahora, ¿qué tipo de variable es? Vemos que es cuantitativa, no, es cualitativa, ¿sí? Ahora, ¿es ordinal o nominal? ¿Sí? Las ordinales presentan un orden, así como los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? O la llegada en una competencia, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? O el orden en el medallero, oro, plata, bronce, ¿sí? En este caso no sucede esto. Entonces, es una variable cualitativa nominal, ¿ya? El tipo de variables de estudio. Ahora, ¿cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? Entonces vemos
plátano 8, manzana 12. Entonces, ¿cuántas personas consumen más plátano que manzana? Sería la diferencia. 8 menos 2, 6 personas, ¿sí? ¿Y cuál es la fruta menos consumida? El único dato que tenía, la de manzanas. Ya, esa sería la fruta más consumida. Bueno, con esto culminamos este video 4 a los chiquillos de primero medio, ¿sí? Los invito a que observen los videos de la unidad 0 para el octavo básico. Y con eso aclaran un poco más sus conocimientos para que cuando se enfoquen en estos ejercicios, pues sea más fácil de que los desarrollen. Bueno, fue un placer. Estamos en contacto. Seguimos con los videos y espero que estén bien junto a su familia. Felicidades, éxitos.